Queridos hermanos y hermanas, estamos, como les recordaba al inicio de la Santa Eucaristía, a las puertas de cerrar en realidad de la cincuentena pascual. El cirio ha disminuido, el cirio ha bajado. La fuerza de la resurrección es la que nunca baja, ¿no? Porque es la vida de la iglesia, es el esplendor de la iglesia. Cuando hemos escuchado estas lecturas que son realmente continuación de todas las de esta semana, que son preparación a la gran noche de la vigilia de Pentecostés y al día de la solemnidad de Pentecostés, nos damos cuenta de cómo la iglesia siempre ha intentado responder a las exigencias del momento, a las exigencias del contexto en el que está. Siempre se ha dejado mover por el Espíritu Santo y lo vemos en la experiencia y en la fuerza misionera del apóstol Pablo, que ha sido bastante bien reflejada como una radiografía hoy en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22. Vemos cómo el apóstol Pablo, en medio de sus situaciones difíciles, da una respuesta a la comunidad, a su gente. Es su testimonio, es su entrega la que responde casi sin palabras a esta comunidad. Se presenta tal cual es y dice lo que era. Y de esa manera el apóstol responde a todo lo que vive la comunidad donde está. Eso nos muestra claramente cómo la iglesia también le toca, vuelvo a repetir, le toca responder a todas las exigencias del momento. Pero la iglesia tiene que responder desde Cristo, desde la fuerza de la vida, de la resurrección, desde la existencia del Señor. La iglesia no puede responder desde el mundo, como mucha gente quiere que la iglesia responda. Muchos dicen que la iglesia está retrógrada, que la iglesia se ha quedado en el pasado, que la iglesia tiene que responder, dicen, a muchos aspectos, incluso aspectos aparentemente doctrinales. Y por ahí tenemos una iglesia en conflicto con la iglesia universal, la iglesia alemana, respondiendo a situaciones que ninguna iglesia particular puede responder, sino es una propuesta del Santo Padre en un sínodo o en un concilio. No se puede responder en sínodos particulares propuestas universales. Como ven, también en la iglesia a veces el mal, el demonio, también se mete. También aplasta nuestros ideales y nuestra búsqueda. El mal responde a veces también como nosotros queremos para que nos enamoremos de esas propuestas. Y así sucesivamente el mundo quiere que la iglesia responda a las exigencias del mundo. Que la iglesia se acople a las exigencias del hoy. Y por eso hay una lucha aférrima entre la iglesia, que no sencillamente ha dicho lo mismo por siglos, con los grupos LGTB y todas las letras abecedarias que siguen después, porque han aumentado cada vez una letra más. Y la iglesia les ha respondido claramente a estos grupos, diciéndoles lo que la Sagrada Escritura refleja, lo que se ha dicho desde el principio, desde el Génesis. Dios creó hombre y mujer. No puede existir la antinaturalidad de un trans, de un bi, o de un transbi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos grupos tienen una lucha férrima con la iglesia para poder meter sus criterios mundanos en criterios cristianos.
¿Cómo la iglesia puede seguir respondiendo en medio de una sociedad ambigua, en medio de una sociedad contradictoria? El apóstol Pablo es solamente una tremenda enseñanza de cómo salir hacia adelante y cómo responder al mundo en medio de estas situaciones. Si el hombre se separa de Dios, si el hombre se separa de Cristo, las respuestas van a ser paganas. Pero si el hombre se pega a Cristo, las respuestas van a ser siempre desde Él. En el Evangelio de San Juan que hemos escuchado, vemos de manera tan hermosa la oración sacerdotal que ya hemos comenzado los días anteriores. Estamos continuándola. Es la oración desde el corazón sacerdotal de Jesús por los que en principio deja, de una manera los deja, pero que se queda de una manera completamente diferente, que hoy entendemos que se ha quedado de manera sacramental en el sacramento de la Eucaristía, o como lo ha recordado el Concilio Vaticano II cuando preguntaron los padres conciliares, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la presencia del Señor? Y el Santo Concilio respondió, el Señor está en los pobres, el Señor está en la Sagrada Escritura, el Señor está en la asamblea cuando se reúne, el Señor está en el sacerdote cuando preside los sacramentos, el Señor está en los sacramentos. En esa respuesta del Santo Concilio nos damos cuenta entonces que el Señor no se fue, que el Señor se quedó, que está presente, que vive en medio de nosotros. Pero en la oración sacerdotal refleja el sentimiento de Jesús por su pueblo, por su gente y sobre todo por aquellos que había formado para construir la comunidad. Y le pide al Padre cuidarlos y les dice que los cuida, porque en realidad Jesús sabe que en medio del mundo vamos a encontrar una serie de situaciones y contradicciones y podemos confundirnos en el mundo. Podemos hacer cosas del mundo y luego tranquilizar nuestra conciencia como si todo está tranquilo. El mundo nos puede enredar y podemos ser cristianos mundanos. Lo que el Señor está pidiendo acá es lo contrario de eso. Ser cristianos en el mundo, pero no mundanos. Por eso dice, yo en ellos y tú en mí. Su oración es, de alguna manera, es decir, haz que aunque estén en el mundo, ellos estén en mí y yo esté en ellos. Que el mundo los vea y me reconozcan a mí. Es una oración hermosa para pedirle siempre al Señor que nos ayude a vivir esa experiencia de intimidad con el Señor. El cristiano que se separa de Cristo, que se aparta de Él, que se olvida de la vida íntima con el Señor en la oración, en la lectura atenta de la palabra, en la lección divina, en la oración de la liturgia de las horas que estamos enseñándole a toda esta parroquia. Ya hay más de 60 personas formadas para poder vivir la liturgia de las horas como oración auténtica y litúrgica de la iglesia que todos los fieles deben de saber. Pues desde esa experiencia de la oración, de la vida contemplativa en el sagrario, desde la vivencia de los sacramentos como la Eucaristía y la reconciliación, nosotros podemos crecer como personas y discípulos del Señor auténticos. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa que nosotros vivamos estos valores evangélicos y que nos dejemos sorprender constantemente por la mirada amorosa de Dios que nos ayuda a transparentar a Cristo a la comunidad. La fuerza de este santo sacramento ilumine nuestro corazón. Así sea. Amén.